Jesús de Nazaret. Declaramos libertad en este lugar. Diga conmigo: por la sangre de Jesucristo de Nazaret, declaramos libertad en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Un fuerte aplauso al Señor, mis amados. Vamos a la Biblia para que ya esté sentadito. En Hechos capítulo 6. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 6 de los Apóstoles. Y les pido a todos que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y luego estaremos sentados. Bendito es Cristo. Aleluya. Vamos a ponerlos de pie, por favor. Todos los que están aquí. Vamos a leer la palabra. Invitando también a los que están en las redes sociales a que se conecten y que estén con nosotros en este lugar. Que no se aparten de la programación. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Escritura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Alejandría, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Repite el 7, por favor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tome asiento, amado hermano, en el nombre del Señor. Quiero estar en una enseñanza, amado hermano, basado en el tema: la necesidad de los discípulos o de discípulos en la iglesia de Cristo. Le he pedido a toda la congregación que viene a escuchar la palabra de Dios en este lugar, que por favor, si es con el objetivo de escuchar la palabra de Dios que vienen, que traigan papel, lápiz y pluma, para que traten la manera de no solamente oír la palabra, sino también de anotarla, ya que científicamente nosotros, de todo lo que oímos, no lo podemos retener todo. Y necesitamos ser sabios para que el consejo de Dios tratemos la manera de retenerlo de la mejor forma posible. Entonces, por favor, le pido a la iglesia que yo estoy pastoreando, a todos los hermanos, por favor. Esto es algo que Dios me lo mostró estos días en un retiro, en una montaña. Dios nos ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. Y hay un pueblo que aún no ha entendido. Y Dios le ha hablado, Dios le ha dicho qué hacer. Y el Espíritu Santo me decía que muchas veces es porque no se valora lo que se habla. A veces pensamos de que oyendo únicamente. La Biblia dice, hermanos amados, de que no solamente es el oír, sino el poner por obra la palabra. Y yo sé que yo voy a hablar una hora aquí, por lo menos unos 40 minutos, qué sé yo cuánto. Y yo sé que no todo usted lo va a retener. Por eso es importante que usted tenga nota, usted traiga pluma. Yo voy a hablar cosas aquí que Dios que las va a hablar. Son palabras claves a veces que salen y que usted no las puede dejar pasar. Entonces, quiero hablar acerca de la necesidad de discípulos en la iglesia de Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, amados hermanos y hermanas que están aquí, vemos que pasaban dos cosas muy importantes en el comienzo de la iglesia.
en Hechos capítulo 6 y su versículo 7, lo primero que pasaba es que la palabra del Señor crecía. La palabra del Señor crecía. Cuando dice que la palabra de Dios crecía, está diciendo de que la palabra de Dios era predicada por todas partes. La palabra se metía a la casa de Juana, la palabra de Dios llegaba a la casa de Pepe, la palabra de Dios llegaba a la plaza, la palabra de Dios llegaba al templo, la palabra de Dios llegaba por todas partes, y de todo lo que se movía ahí era el crecimiento de la palabra. Este crecimiento de la palabra se había producido porque la gente en el ayer no eran creyentes como los que normalmente hoy en este tiempo estamos acostumbrados a ver. Estos creyentes del ayer no solamente eran creyentes, sino que eran discípulos. Entonces por eso es que la palabra crecía, porque los discípulos tenían compromiso. Diga conmigo, tenían compromiso de predicar la palabra. La palabra de Dios tiene que crecer. La palabra de Dios tiene que también ir trayendo un desarrollo en nosotros. En aquel tiempo primitivo, cuando los miembros oían la palabra no se volvía infructífera en la gente, sino que la palabra traía un crecimiento en los cristianos. La palabra en este tiempo está siendo hablada también, pero hay gente que no crece. Y cuando usted no crece espiritualmente, o yo no crezco espiritualmente, la palabra es la que no crece en nosotros. Jesús dijo estas palabras a muchos de los que lo oyeron: ¿por qué mi palabra no encuentra cabida en vosotros? Así dijo Jesús: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis comprender mis palabras? Esto estaba diciendo que Jesús hablaba y hablaba y hablaba palabras de vida eterna, pero la gente no cambiaba, la gente seguía siendo la misma. Entonces, cuando vemos un cambio en una persona, vemos una transformación en esta persona, lo que vemos es que la palabra de Dios ha crecido en esa persona, porque esta persona ha comenzado a valorar la palabra. Y es evidente cuando la palabra está creciendo. Comenzamos a ver gente transformada. Cuando la palabra de Dios está creciendo, comenzamos a ver gente, amado hermano, que le nace el comprometerse con la obra de Dios. Cuando la palabra de Dios está creciendo, vemos cambios en la gente. Vemos los comportamientos pasados que terminan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está creciendo. La palabra de Dios tiene que crecer en nosotros. Cada día nosotros tenemos que ir creciendo en conocimiento y en gracia. Cuando usted ve a Jesucristo nuestro Señor, cuando Él iba creciendo, la Biblia dice que Él crecía en gracia y en sabiduría y conocimiento. Es lamentable tener una iglesia que nunca entiende. Es lamentable tener una iglesia de que se le hable, se le hable, se le hable, y hermanos solamente llevan la palabra al oído y no al corazón. La iglesia primitiva había logrado este logro. Y yo creo que si ellos también lo lograron, nosotros podemos lograrlo. Nosotros tenemos que darle lugar a la palabra, y que la palabra sea la que tome control de nosotros, y que la palabra nos haga crecer. Número uno, diga conmigo, crecía la palabra del Señor. Esto era lo primero que pasaba en aquel tiempo. Repítalo: crecía la palabra del Señor. Se podía ver la palabra de Dios efectuada en la vida de los cristianos. En otras palabras, cada palabra que el apóstol hablaba, o cada palabra que el Espíritu Santo hablaba a través de los ministros, era una palabra que los oyentes la ingerían. Es tiempo de valorar lo que oímos de parte de Dios. Es tiempo de que cada mensaje que usted escuche, usted lo lleve a la práctica, para que la palabra de Dios crezca en nosotros y Cristo Jesús sea glorificado en nosotros. Yo quiero que usted se imagine lo que el Espíritu Santo siente
cuando Él nos habla y no crece la palabra en nosotros. Cuando Dios le dice al Espíritu Santo: dámele una palabra a ese pueblo. Mi Espíritu Santo usa al pastor Neri para que lleve palabra de vida. Y que Dios me use a mí en palabra de vida. Y que luego la gente, en vez de crecer la palabra, se rebelan contra la palabra. Hermanos del Señor, escogidos del Rey de Gloria, Jesucristo, demos lugar a la palabra. La palabra tiene que crecer en nosotros. Usted no puede ser el mismo del año pasado. Usted no puede ser el mismo de hace 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no se le da lugar a la palabra. Y por eso esta iglesia primitiva es una iglesia que nos es modelo a seguir. Qué bonito fuera que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros se viera la palabra crecer. Diga conmigo: que la palabra de Dios crezca en nosotros. Más fuerte: que la palabra de Dios crezca en nosotros. Que la palabra de Dios crezca en nosotros. Fuerte aplauso al Rey de Gloria, Jesucristo de Nazaret. Número 2. El número de los discípulos se multiplicaba. Diga conmigo: el número de los discípulos se multiplicaba. Si algo necesitamos en las iglesias, es una multiplicación de hijos discípulos. Gloria a Dios por los que nos visitan. Gloria a Dios por los que vienen a nuestras iglesias. Pero con visitantes no llegaremos a nada. Si en algo tenemos que crecer, no es en membresía, ni tampoco en número. De nada serviría llenar esta iglesia con gente que no entienda. De nada serviría llenar esta iglesia únicamente con gente creyente, que no tienen compromiso, que no tienen responsabilidad. Me impresiona que la iglesia creció en el tiempo primitivo, pero con discípulos. Diga conmigo: la iglesia creció, pero con discípulos. El crecimiento que yo estoy esperando en esta iglesia no es un crecimiento cualquiera. Yo quiero hijos discípulos en esta casa. Y conozco las cualidades de un discípulo. Por eso sé quién se va a quedar y quién no. Sé con quién voy a trabajar y con quién no. Porque he aprendido por misericordia a ser discípulo de Cristo. Diga conmigo: la iglesia se multiplicaba con discípulos. Todos llegamos a la iglesia necesitados. Creo que todos llegamos a la iglesia por el favor de papá. Llegamos en agonía. Llegamos a veces con ganas de morirnos. Y no es ningún problema acercarnos a Cristo necesitados, de ninguna manera. Al contrario, Él dijo estas palabras: venid a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús dijo estas palabras: venid a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él promete que si tú vienes en necesidad, Él te quita tu necesidad. Pero luego el versículo no termina ahí. El versículo no termina ahí. Diga conmigo: el versículo no termina ahí. Él sigue diciendo: y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso para vuestra alma. Él no solamente dijo: vení a mí, que estés trabajado y cargado. Él también te dijo: después de que yo te sane y te libere, lleva mi yugo. Entonces, como pastores, vamos a calmar un poco lo que es la emoción. La emoción a nadie va a ayudar. El grito seco y apático tampoco. Lastima mucho mi garganta. Le he prometido a Dios enseñar lo que hay que enseñar. El que lo tome bueno y el que no lo tome, ni modo. Pero una cosa sí sabemos: detenerlos no los vamos a detener. Queremos hijos discípulos.
dice el Dios Todopoderoso. No quiero cualquier miembro, quiero hijos discípulos. La gran necesidad que tiene la iglesia de Cristo es de hijos discípulos. Por eso me impresiona, porque esta iglesia primitiva tenía dos virtudes poderosas. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, amado hermano, grandemente. Oiga bien, grandemente. Nosotros también nos podemos multiplicar en discípulos. Pero ¿cuándo habrá multiplicación de discípulos? ¿Cuándo habrá multiplicación de discípulos? Cuando usted y yo determinemos ser discípulos de Cristo y luego nosotros ganemos a otros y los discipulemos y les enseñemos a ser discípulos. Mientras no aparezca un discípulo del Señor, no habrá otro discípulo más adelante. Porque solamente el que aprende a ser discípulo podrá hacer a otro discípulo. La iglesia en este tiempo está jugando al evangelio. Hay muchos cristianos que están dormidos. Hay muchos cristianos que todavía no son libres completamente. Hermanos, de verdad te lo digo, la iglesia en este tiempo no está lista para una persecución. Si hay cristianos que con solamente que los corran del trabajo se turban y dejan de ir a la iglesia y los compromisos se debilitan. A veces con una enfermedad, hermano amado, un catarro, todo se va abajo, las emociones. A veces un problema familiar los pone a llorar. Ya no digamos una persecución de vida o muerte, donde persigan nuestra vida como cristianos y que el que diga ser cristiano que lo matan o que le quiten la vida. Yo creo que la iglesia en este tiempo no está apta para eso. Si a veces resolver un problemita pequeño hay que dialogar mucho, porque el carácter no está sólido, no está formado. Por eso es que necesitamos verdaderos discípulos. La iglesia del Señor urgentemente, cualquier pastor que me estoy yendo, yo sé que me aprueba este mensaje, porque sé que cualquier pastor que ministra en cualquier parte del mundo no está buscando cualquier tipo de miembro. Nosotros aceptamos a toda la gente que venga, de cualquier nacionalidad, de cualquier estatus legal, de cualquier posición financiera. Puedes estar en cualquier nivel, pero tienes que entender algo, que nosotros no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Y Él nos ha encomendado a nosotros que busquemos discípulos, que hagamos discípulos a las naciones. Vean lo que dice la Biblia en Mateo 28. Vaya conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 28, su versículo 18 en delante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Después de resucitado de los muertos, Jesús se aparece vivo a los discípulos y se les acerca y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo, o el cielo en la tierra. Por tanto, aquí va la ordenanza a los ministros, a los pastores, que Él había escogido en aquel tiempo. Por tanto, id. Esta palabra id significa id y predicar el evangelio. Haz que la palabra crezca y hacer discípulos a todas las naciones. Vea que este es un trabajo para nosotros. Este es un trabajo para nosotros. Los discípulos no van a llegar a la iglesia. Usted llega, como le dije, necesitado. A veces llega con un problema familiar a la iglesia. A veces llega lleno de demonios. A veces llega confundido. A veces usted llega que del evangelio no sabe nada. Yo no sabía nada del evangelio. Yo no sabía, yo no amaba a Jesús para nada. Cuando yo llego al evangelio, yo llego en depresión. Pero a mí me gana alguien, me gana mi pastor. Y luego, nuestra iglesia, para la gloria de Dios, es una iglesia que está haciendo lo que Jesús manda y pide. Nosotros no vamos a hacer otra cosa. Yo de verdad se lo digo. Yo no puedo dejar de hacer lo que Jesús ha pedido. Si voy a ser pastor es para hacer lo que Jesús mandó. Él dice: id y haced discípulos. Por eso usted va a ver que el día lunes aquí yo discipulo. Yo enseño a mi gente el día lunes. Estoy entregado a la enseñanza. El día martes tengo enseñanza también de discipulado.
capacitando a todos los que el Señor me está dando. Y estoy por seguro que solamente los que se dejen enseñar van a aprender a ser discípulos. Yo lamento decirle a usted, si usted, ahorita voy a entrar en materia, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Demasiado tiempo hemos dado vuelta en el desierto. Demasiado hemos murmurado contra Dios. En vez de habernos sometido a Dios desde hace tiempo, hemos perdido mucho tiempo vagando en nuestro corazón. El Señor está diciendo: ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde están los discípulos que van a defender la obra? Hay un caos mundial, hermano, en la iglesia de Cristo. Hay iglesias, hay pastores que están en agonía. No saben cómo crecer la iglesia. No saben cómo avanzar. Porque no hay revelación. Si usted quiere ser un buen cristiano, siga mi pauta, siga mi visión, siga mi meta. Si usted se forma un discípulo, usted va a formar a otros discípulos. No solamente basta decir yo soy hijo de Dios. No solamente basta decir yo soy cristiano. Usted tiene que entender que si usted es un mal cristiano, así usted va a influenciar a los demás a ser malos cristianos. Pero si usted es un verdadero discípulo de Cristo, aunque tal vez al año usted encuentre un alma, pero esa alma que usted encuentre la va a convertir en un verdadero seguidor de Cristo. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces la iglesia primitiva crecía la palabra de Dios y los discípulos se multiplicaban grandemente. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vea que nosotros los pastores tenemos un gran trabajo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo yo voy a ser discípulo a alguien? Porque el trabajo Dios me lo ha asignado. Que tengo que hacer discípulo al miembro, al creyente que viene. Pero ¿cómo voy a ser discípulo al miembro si el miembro no se quiere someter? ¿Cómo voy a ser discípulo al miembro si el miembro no quiere estudiar? Entonces, por eso es importante que usted sepa qué es lo que Jesús busca, qué es lo que Jesús quiere de usted. Jesús quiere que usted sea un discípulo, no un creyente más del montón, no una persona que dice vamos a la iglesia hoy únicamente, y que el trabajo que hay que hacer en el reino de los cielos usted lo evada. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es importante que aparezcan y se manifiesten los discípulos de Cristo. Yo creo que si alguien ha estado en un nivel de creyente y de miembro en una iglesia, yo creo que tiene que crecer a otro nivel, y es al nivel de discípulo. Porque toda la gente llega como visitante a una iglesia. Luego después se convierten en creyentes. Luego después de creyentes se hacen miembros de una iglesia y deciden unirse a la iglesia. Pero después que se unen a una iglesia, el pastor tiene que llevarlos a ser discípulos. Yo no puedo dejar ni creyente a nadie aquí, ni visitante a alguien aquí, ni tampoco a miembro. Yo necesito discípulos que se multipliquen en otros. Este es el modelo de Cristo, y este es el modelo que hay que seguir. Por eso usted necesita saber que usted tiene que ir creciendo. Usted no se puede quedar en el mismo nivel, porque eso es como que la palabra de Dios no esté creciendo en usted, o es como que el ministro tampoco tenga interés en desarrollarlo a usted. Pero si algo arde en el corazón de Palabra Restauración, de los pastores, si algo arde en nosotros, es de llevar a la gente al servicio efectivo que Cristo quiere en ellos. Si algo queremos nosotros es que ninguno de ustedes esté de deudor ante el Señor, sino que se vean servidores genuinos, aprobados delante del Dios el Padre. Ese es nuestro objetivo delante del Señor. ¿Por qué se necesitan discípulos? Mateo 9:35. Anote esos versículos. ¿Por qué se necesitan discípulos? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? ¿A quién les habló? Vea que no les dijo esto a las multitudes. Las multitudes no entienden este trabajo. Quiero que me dé el 35, hija, por favor. Ese mismo 35. Este es un trabajo que Jesús vino a hacer en esta tierra. La obra de Dios es un trabajo. No es vagancia. Las iglesias no son para ir a perder el tiempo. Las iglesias no es para ir a buscar mujeres y enamorarse, ni tampoco buscar hombres. La iglesia es un lugar donde tú te preparas, donde yo me preparo para hacer la obra de mi Padre. La iglesia no es un lugar para ir a dormir. La iglesia no es un lugar para ir a causar problemas. La iglesia es un lugar donde yo me preparo y aprendo a hacer la voluntad de mi Padre. La iglesia es el lugar donde Dios tiene el ministro para que me enseñe a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús, mi maestro, hacía este trabajo y Él solo lo estaba haciendo. La Biblia dice que recorría ciudades y aldeas. Esto me está dando a entender que Él visitaba una ciudad y luego, cuando miraba que alguien no se convertía, volvía a esa ciudad. Recorría. La palabra recorrer significa que Él iba una vez, iba otra vez, iba otra vez, iba otra vez. Era insistente. Era bien decidido y bien diligente en hacer su trabajo. Recorría Jesús ciudades y aldeas enseñando. Esto de enseñar es un trabajo, hermano. En las sinagogas predicaba el evangelio del reino. Esto, hermano, era un trabajo para mi maestro. Sanaba enfermos y dolencias en el pueblo. Yo quisiese que usted se sintiera lo que es ministrar a un pueblo y que usted sepa al siguiente día qué es lo que se siente, cómo su cuerpo se siente cuando usted enfrenta a un demonio y usted lo echa fuera a puro grito en el nombre de Jesús. Si usted supiera al siguiente día lo que usted enfrenta en su cuerpo. Mi maestro no solamente liberaba a uno, no solamente sanaba a uno, le hacía frente a infinidad de opresiones demoníacas. Esto era el trabajo de mi maestro: enseñar, predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Esto era un trabajo pesado para él. Cuando él mira este trabajo, entonces él le dice en el 36, ve aquí expresa el sentir de él. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vea que hay mucha gente que es de Dios, pero están solas, abandonadas. Y los únicos que van a cuidar las ovejas del Señor son los discípulos. Los discípulos son los que van a llegar a un nivel de conocimiento y los que van a cuidar las ovejas del Señor. Entonces dijo a sus discípulos, porque los discípulos son los únicos capaces de entender este trabajo ministerial, este trabajo de iglesia, este trabajo de estar en la visión de Cristo y hacer este trabajo. No lo va a entender gente con una mente endemoniada. Este trabajo lo entiende gente discípula, gente que de verdad son discípulos del Señor. Pero tú vas a ver cuánta gente no tiene compromiso con Dios, ni con la iglesia donde se congregan. ¿Acaso son discípulos? Pero tienen que llegar a ser discípulos. Yo me niego, hermano. Me niego a que nosotros, la iglesia de aquí de Katy, de Palabra Restauración, no hagamos la diferencia. Qué bonito fuera que cada uno de ustedes se preocupara en ser un discípulo del Señor. Qué bonito fuera que cada uno de ustedes dijera: Señor, después de este mensaje yo voy a tratar de ser un discípulo, me cueste lo que me cueste. Si usted discípulo es el que quiere, Señor, bueno, no me la dejó fácil, pero ni modo. Si esto es lo que usted quiere, yo le dentro. Y que usted pueda decir después de este mensaje: Señor, con un discípulo más tú puedes contar. Entonces Jesús le dice a sus discípulos estas palabras: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Yo defino a un discípulo como un obrero. Diga conmigo: definimos a un discípulo como un obrero. En otras palabras, en este reino invisible, el reino de los cielos, hay un trabajo que hacer.
Le pregunto en esta tarde, ¿ha entendido usted que la iglesia tiene un trabajo que hacer? ¿Ha comprendido usted que en el reino hay un trabajo que hacer? ¿Lo ha asimilado usted? ¿Lo entiende usted? ¿Puedo abrirle mi corazón en esta tarde a usted? Porque yo estoy empeñado de este trabajo. Yo, si no hago este trabajo, me muero. Si no pienso en mi cama todos los días cómo ganar gente, me estoy muriendo. ¿Sabe usted que ser cristiano es tener responsabilidad y compromiso? ¿Sabe usted que ser parte de una iglesia es ser parte de un grupo de obreros que están trabajando en una causa? Jesús dijo a sus discípulos, no a la multitud, no a los que estaban endemoniados, no a los que estaban enfermos. Le dijo a sus discípulos, porque el lenguaje del maestro solamente los discípulos lo pueden entender. La labor que mi maestro comenzó, solamente discípulos la pueden sacar adelante. ¿Y cuáles fueron las palabras? A la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Mi maestro sabe que no toda la gente en las iglesias quiere ser discípula. Es fácil ir a una iglesia, hermano, y aplaudir y irse y no tener compromiso. Eso aún lo hace la religión afuera. Yo fui de la religión también, y yo me acuerdo que yo llegaba y no tenía compromiso. A mí no me importaba lo que la iglesia necesitaba. A mí no me importaba la visión de Dios. Yo llegaba ahí a ver mujeres, hermano. Allá en el pueblo mío me invitaban al catolicismo. Yo allá llegaba, hermano, y qué me iba, ni la palabra oía, viendo a ver qué mujer era la más bonita, como sopilote. Dime, no tenía actitud de obrero, no tenía conocimiento de lo que era la obra de Dios. Por eso es menester, hermano, que tratemos de parecernos un poquito a la iglesia primitiva, por favor, hermanos. Hermano, si no eres un discípulo ahora, está bien, hermano, pero tú no te puedes quedar con una vida. Por favor, cumple con tu Señor. Él te ha salvado, Él derramó su sangre por ti, hermano. Él necesita, hermano, que nos convirtamos en obreros. ¿Cuántos damos gloria, hermano? ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos creen que podemos agradar a Dios, hermano? Bendito es el Señor. Entonces, la necesidad de discípulos en la iglesia de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio aquí en esta tierra, tenía bien claro su enfoque en lo que consistía su poderoso ministerio. Este enfoque era y consistía en salvar la humanidad. Esto era, es y será la prioridad de nuestro Señor. Yo quiero que sepa eso. La prioridad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Cuando el Señor comenzó esta labor como pastor de las ovejas, supo cuán grande era este trabajo para restaurar la tierra. Que al ver tanta necesidad, hermano, el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a la mies. La gran necesidad que hay en esta tierra, al ver los pandilleros, los drogadictos, al ver el mundo sufriendo, esta gran crisis que hay de perdición allá afuera, demanda que los discípulos de Cristo se manifiesten. Usted con solamente ver allá afuera lo que está pasando, ver cómo el diablo está matando a la gente, ver cómo el diablo le ha robado el propósito de vida a la gente, ver cómo el dolor de las madres, de los padres, de los hijos, ver cómo está el mundo de caos, eso a usted le debería impulsar a ser un buen discípulo de Cristo. Eso lo debe provocar a usted. Incluso cuando usted mira la gran degradación que tiene la iglesia de Cristo en este tiempo, cuando usted mira qué desorden hay aún en el pueblo de Dios, eso a usted no lo debería desilusionar para abandonar el llamado.
Al contrario, usted pudiera visualizar la necesidad que hay y usted decirle al Señor: Señor, en medio de esta crisis de discípulos, yo me voy a levantar. La gran necesidad que hay en la tierra demanda que los discípulos de Cristo se manifiesten. El desorden espiritual y la falta de revelación divina en la gente y la depravación del pecado en la vida de la humanidad provocó que nuestro maestro revelara la forma en el que el reino de los cielos puede avanzar aquí en la tierra. En otras palabras, cuando el maestro ve la gran crisis, los enfermos, los endemoniados, las multitudes que venían a él, esto hizo que esta necesidad que había revelara cuál era el modelo con el que el Señor iba a trabajar para poder ayudar a esta gente. Y fue ahí cuando dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Ahí nos deja claro el Señor que en la tierra quien la va a ayudar es Dios, a través de hijos discípulos, a través de verdaderos obreros. Si no, los enfermos afuera no tienen esperanza. Los endemoniados morirán y se irán al infierno endemoniados. No habrá restauración en la tierra si no hay restauración en nosotros. No hay esperanza en el mundo perdido si nosotros no decidimos cambiar ahora. Si usted quiere seguir con ese evangelio apático, ese evangelio que ni la gente que vive con usted se lo cree, usted no va a ayudar a esa pobre gente que gime hoy allá afuera. No podrá usted hacerlo hasta que usted decida completamente convertirse en un discípulo de Cristo. El cielo ha expresado la clave para influenciar al mundo, y es esta: a través de obreros y a través de discípulos, que significan lo mismo. Así que usted se me levanta de ese nivel espiritual que usted tiene. A mí no me interesa si tiene 40 años en el evangelio. Yo no quiero un discípulo a usted aquí. Y si usted viene llegando por primera vez y viene cargado y atribulado, pues sepa, ha llegado a un lugar donde las cargas se le van a quitar a usted. Pero las cargas se le van a quitar para que usted se convierta en un obrero de la obra de Dios en la tierra. Bendito es el Señor. Aplauda al que vive, por favor. Diga conmigo: el Señor ha revelado cómo este mundo puede cambiar a través de hijos discípulos, a través de verdaderos obreros de Dios aquí en la tierra. Usted debe convertirse en un obrero aprobado delante de Dios. No en un cristiano que sigue pecando, no en un cristiano que sigue rebelde, en un cristiano aprobado por Dios. Cuando Jesús nuestro Señor mira cuál es la causa, Él revela cuál es la solución. Él dice la verdad: la necesidad que el mundo tiene es demasiada, pero roguemos al Padre que envíe obreros a su mies. Él vio la causa, Él vio la crisis, pero también vio de qué forma se puede restaurar esta crisis, y es a través de verdaderos discípulos. Nosotros ahorita vamos a un retiro. Estuvimos en un ayuno pastoral en esta mañana, todos los pastores del ministerio, con nuestro apóstol y nuestra pastora. Estuvimos ayunando, concentrándolos de la mejor manera posible para no perder el tiempo y para ser más efectivos en el trabajo que hacemos. Y papá dijo estas palabras: lo primero que hay que hacer es vamos a hacer un retiro de hombres. Vamos a hacer un retiro de hombres. ¿Por qué de hombres? Porque si nosotros llevamos 500 hombres a un retiro, y en ese retiro Dios se glorifica y cambia la mentalidad de ese hombre llegará de ese retiro, llegará de esa enseñanza, llegará de ese poderoso servicio, y va a tomar su mujer y va a hablar con ella, y va a hablar sus hijos, y le va a decir: se acabó la jugadera, vamos a seguir a Cristo de verdad. Lo primero que hay que restaurar es la cabeza del hombre, de la casa.
Si el hombre de la casa cambia, la mujer se somete al hombre sin problema. Pero hay una crisis de guerra que ha comenzado en los hogares. Y por eso, con el primero que Dios quiere tratar es con el hombre. Porque el hombre tiene que tomar la iniciativa de sacerdote. Miles de mujeres sirviendo a Dios y su marido vagando, con el sacerdocio caído, cuando Dios puso al hombre por cabeza. Yo se lo aseguro que si yo no me parara bien en la vida cristiana, mi esposa no tuviera razón para seguirme. Pero ¿por qué ella me sigue? ¿Por qué mis hijos vienen a la iglesia? Porque hay sacerdocio. Entonces, aquí es donde yo veo la gran necesidad de discípulos. El Señor, al ver la necesidad que había, inmediatamente, hermano, buscó discípulos. Cuando Él se enfrentó a la gran crisis mundial que tenemos y la gran necesidad de restaurar las familias y de salvar a los perdidos, hermano, porque no solamente es llevar a Cristo a una persona, no solamente es decirle, ¿querés aceptar a Cristo? Sí, ok, confiesa esto. No, ese no es el trabajo, ese es el comienzo. ¿Sabía usted que decirle a una persona que acepte a Cristo y que esa persona lo acepte y lo reciba y dejar botada a esa persona y no darle seguimiento, ¿sabía usted que es destruir más a esa persona? Cuando usted se gane a una persona, usted no puede dejarla botada. Usted debe convertirse en un discípulo que le da seguimiento a esa persona. Porque cuando usted la convierte a Cristo, de esa persona salen muchos demonios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que esos demonios volverán. Y dice la Biblia que el estado de la persona será peor que el primero. Por eso, si usted gana a una persona y la deja tirada, usted le hace un daño. El estado de esa persona será peor que el primero. Satanás se va a venir con ímpetu y va a destruir de una manera que usted no se imagina a esa persona. Por eso nosotros, todos aquellos que le presentamos a Cristo y el Evangelio, tenemos que cuidarlos. Es aquí donde nosotros nos vemos limitados como pastores, porque no podemos hacer el trabajo solo. Necesitamos discípulos. Discípulos que aprendan a cuidar a otros. Si usted ahorita está en el nivel de que usted necesita que lo cuidemos, está bien, todos pasamos por ahí. Yo pasé por un nivel de infantilismo. El nivel de infantilismo es el nivel de bebé espiritual, donde necesitamos que nos hablen quedito, porque si no nos resentimos. Yo ya pasé por todo eso. Pero llegará el día donde usted va a madurar espiritualmente. Tal vez usted ahorita es el cristiano que tenemos que cargarlo, proveyéndole transporte, proveyéndole la palabra, proveyéndole de una u otra manera. Pero usted tiene que salir del infantilismo, porque hay gente en el camino esperándolo a usted, y esa gente no ha llegado a usted porque Dios dice, todavía usted no está preparado. Usted no puede cargar con otros todavía. Usted está en la etapa de infantilismo y usted tiene que crecer. Imagínense si viene Cristo y los halla con ese infantilismo suyo, y nosotros todo el tiempo cargándolo a usted, yéndolo a traer. No, hermano, crezca. Usted tiene que aprender a defenderse usted solo. Ya cuando un hermano en Cristo aprende a pelear la batalla él solo, hermano, a veces hay preocupaciones que a los nuevos yo les estoy llamando. Al siguiente día les estoy llamando. A veces llamo a los que tengo siguiendo alma. Le llamaron a fulana de tal porque hay un miedo en mi vida de que Satanás se levante contra esta persona. Porque entendemos que cuando usted viene a la luz de Cristo, inmediatamente sabemos que habrá una lucha espiritual. Satanás no se quedará callado. Entonces aquí es donde los discípulos estamos velando en oración. Aquí es donde los discípulos cercamos vallado alrededor de esa alma. Señor Jesucristo, usted la salvó. Que Satanás retroceda ahora. Prohibimos a Satanás que toque a esa persona. Yo tengo comprobado que toda la gente que se queda aquí en esta iglesia tiene que pasar una tormenta para entrar a la visión. El diablo les arruina los carros, el diablo les hace esto, el diablo, ¿qué es lo que no hace? Porque los está turbando. Pero aquí hemos entendido que no todos estamos en infantilismo todavía.
habemos un pueblo que hemos crecido y vamos a velar por el alma de nuestro hermano. Y lo vamos a ayudar ahora que él está necesitado y los necesita. Porque ayer lo hicieron con nosotros también. Ayer me cargaron a mí. Cuando yo llegué a Cristo yo no tenía carro, mi hermano. A mí me jalaron como un año. Y yo agradezco a ese hermano que me cargaba. Agradezco infinitamente a ese hermano que me dio ray todo el tiempo. Se preocupó por mí. Pero hermano, bendito sea el Señor que yo no me quedé en ese nivel. Es aquí donde hay una crisis en la iglesia de obreros, hermano. Porque la gente le ha creído muy poco a Jesús. Entonces, cuando Jesús ve la causa y la gran necesidad, lo primero que hizo fue buscar discípulos. Diga conmigo, buscar discípulos. Diga conmigo, Jesús, al ver la necesidad, lo primero que hizo fue buscar discípulos. Mateo 4:18. Vamos rápido. 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, a Andrés su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Diga conmigo, buscar los discípulos. Usted más tarde va a ver que estos que él llamó, que son 4, a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Andrés, los llama y ellos comienzan la vida cristiana como nosotros, principiantes, equivocándose y todo. Pero sabe, usted más tarde ve el libro de Hechos de los Apóstoles y usted va a ver que ese a quien le llaman Pedro es el que Dios, Jesucristo, dejó por cabeza en la iglesia, a modo que cuidara a los demás hermanos. Le dio autoridad, le dio unción. Aquel pescador que estaba frustrado con las redes, más tarde usted va a ver que fueron los apóstoles del Maestro. Crecieron espiritualmente. La palabra de Dios creció en ellos. Entonces lo primero que Jesús hace es buscar discípulos. Igual nosotros por eso, me acuerdo de la primera vez que yo comencé a discipular con 4. Y la iglesia aquí comenzó con 4 personas. ¿Con cuánto comenzó? Con 4. A esos 4 yo les dije: los espero el martes. Hay que comenzar a estudiar el discipulado. Porque yo sabía que estos 4, si no los formaba en discípulos, en momentos de crisis y presión, los iba a perder yo. Pero un discípulo aprende las enseñanzas de su Señor y aprende a enamorarse tanto de Él que da su vida por Él. Por eso el modelo que el cielo ha encontrado para ayudar al mundo perdido y aún que la iglesia se fortalezca es a través de discípulos. Por eso es que el Señor en esta ciudad está buscando discípulos. No gente que vaya a las iglesias cuando quiere o cuando les... Yo el día miércoles me alegré que una hermana volvió a venir desde hace años que el diablo la estaba matando. Y le digo: hermana, a ver cuándo nos vuelve a venir alegre. Ay, pastor, me dijo cuando el jefe no me dé horas extras. Agaché la cabeza y di la vuelta. O pastor, cuando no trabaje, entonces aquí me va a tener. Le dije: Espíritu Santo, ¿a dónde vamos con este nivel de espiritualidad? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con este tipo de gente? Pero esta es la gente que dice que ama al Señor. ¿Qué lograremos con este tipo de gente? No lograremos nada, mis amados del Señor. No lograremos nada. Cualquier pastor no logrará nada. Por eso en el nombre de Jesús vengo a pedirte: crece,
conviértete en discípulo. Y si no quieres servir en nuestra iglesia como discípulo, hermano, pues busca una iglesia, pero conviértete en discípulo del Señor en cualquier iglesia donde quieras estar. Pero ya no seas ese miembro natural, hermano. Número 2. Después de que Jesús busca a los discípulos, Jesús se preocupó en formar los discípulos. Diga conmigo, los buscó y luego se preocupó en formarlos. Porque nadie llega a discípulo a la iglesia, hermano. Llegamos, hermanos, los tienen que liberar primero, nos tienen que sacar fuera el diablo. Nos tienen que agarrar de los pies y sacudirlos. Los tienen que levantar. La palabra tiene que hacer un trabajo de limpieza sobrenatural en nosotros. Formó a sus discípulos. Mateo 5:1. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Ve esto. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vea que estas enseñanzas ya hablaban de un padecimiento. Estas enseñanzas ya hablaban de un padecimiento. A los únicos que el Señor les va a enseñar la importancia de sufrir por la obra de Cristo es a sus discípulos. Hay gente que no se convierte en discípulo porque no quieren sufrir. Porque también, hermano, para ser un discípulo de Cristo tú tenés que vivir en sufrimiento en esta tierra muchas veces. Y por eso es que facilito ir a meter la nariz en una iglesia y no tener compromiso, porque nadie quiere sufrir. Aquí usted va a ver que el Señor toma a los discípulos y les enseña las bienaventuranzas, pero también al final les dice las persecuciones que se vienen contra nosotros cuando somos una iglesia de verdad. Ahorita voy a estar tocando yo, amado hermano, lo que cuesta ser un discípulo. Jesús buscó a sus discípulos, formó a sus discípulos, capacitó a sus discípulos. Lucas 9:1. Capacitó a sus discípulos. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor capacitará a los discípulos con un poder sobrenatural. Usted preocúpese por enseñarse, por desear ser un discípulo, y después que usted tenga la enseñanza, el Señor enviará el poder de lo alto sobre su vida. ¿Me está entendiendo? Usted encárguese de crecer en conocimiento y de que lo forme su pastor en un discípulo, y Dios se encargará, al ver la estatura de la enseñanza que usted tiene, enviará el poder de lo alto y te capacitará con poder para que tú liberes cautivos y abras la vista de los ciegos con el poder desde lo alto. Dios le quiere capacitar a usted con un poder sobrenatural, pero todavía Dios no puede activar ese poder sobre su vida hasta que usted no deje que lo formen en un discípulo. Usted va a ver que los discípulos estuvieron en las enseñanzas del maestro 3 años y medio. Después les dice: vayan al aposento alto porque necesito capacitarlos. Hermano,
El Señor buscó discípulos, formó discípulos, capacitó discípulos y envió a sus discípulos. Lucas 9:2. Ahí mismo. Los envió a predicar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón ni alforja. Aleluya. Está viendo, hermano, es con discípulos que se va a hacer este trabajo. Yo que usted dejara de perder el tiempo y de vagar en la vida y mejor asumo este llamado. Yo que usted dejo cualquier profesión barata que está haciendo allá afuera y mejor agarro esta profesión y que me capacite y me disipule primero mi maestro y después me capacite, me forme, después envíe su poder y después que me envíe a sanar enfermos, a ganar gente, a transformar este mundo con el poder de lo alto. Hoy usted va a ver por qué hay poca gente siendo bautizada y siendo capacitada por Dios. Porque Dios, mientras no mire la actitud de discípulo en usted no recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué le van a dar ese poder? Para que ande como loco ahí brincando como anda mucha gente que no sabe ni para qué. Mira, yo te voy a ser honesto, las primeras llenuras que el Espíritu Santo le da en uno es para liberarlo, es para venir a limpiar el vaso. Ahí no hay poder de lo alto. Ahí lo que está haciendo el Señor es capacitando tu vida, limpiándote para que la palabra que se te va a hablar y se te va a enseñar caiga en buena tierra. Mire, cuando yo discipulo, el primer grupo de discipulado, yo lo primero que hago es ministrar liberación en todos ellos. Porque si hay uno con raíz de amargura o hay uno con resentimiento, la palabra que yo hablo no lleva nada. No hay crecimiento. ¿Cuántos me están entendiendo, amados? ¿Ustedes creen que esto es necesario lo que estoy hablándoles? ¿A cuántos les gusta que hablemos estas cosas? Esto está poderoso lo que estamos hablando, hermanos. Yo creo que usted no quiere ser cristiano y perder su tiempo, ¿verdad? Ni yo tampoco. Buscó a los discípulos, formó a sus discípulos, capacitó a sus discípulos, envió a sus discípulos y pidió a sus discípulos que hicieran discípulos. Mateo 28, el que leímos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Ok, hágame discípulos usted también. Hágame buenos cristianos, gánese gente y fórmela como usted. Mateo 28, versículo 19. Por tanto les dijo: id y haced discípulos. Cuando usted ya es un discípulo, usted tiene el trabajo y la ordenanza de hacer otros discípulos. Por eso Jesús buscó a sus discípulos, formó a sus discípulos, capacitó a sus discípulos, los envió a sus discípulos a hacer la obra y les pidió que hicieran discípulos. Por eso usted va a ver que en el libro de Hechos, en el versículo que leímos, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué? Porque había una iglesia de discípulos formando a otros discípulos. Pero hoy lo que menos quiere la gente es dejarse enseñar. Hoy lo que menos quiere la gente es compromiso de aprender. No, a mí nadie me enseña. Si quiere, yo voy cuando me queda tiempo. Si quiere que yo esté en su iglesia. Usted no nos sirve así, hermano. Lo siento, hermano. ¿Usted cree que yo únicamente quiero su diezmo en el alfolí? Yo sé que el diezmo nos ayuda, la ofrenda nos ayuda, pero la ayuda que más necesitamos es que usted comience a predicar el evangelio a toda criatura y que usted traiga almas a este lugar. Eso es parte de la ayuda que damos a la iglesia, pero la ayuda más eficaz es que usted sea un obrero de Cristo. Definimos qué es un discípulo. ¿Cómo conocer a un discípulo? Un discípulo es uno que aprende de otro. Diga conmigo: un discípulo es uno que aprende de otro. ¿Cuántos están aprendiendo del Señor a través de mí en este lugar? Levanten la mano los que quieren aprender en este lugar. Yo aprendo de mi Señor y también me toca muchas veces aprender aún de ustedes. Porque el hecho que yo sea pastor aquí
no significa que yo no tengo que aprender. A veces mis niños en casa me enseñan lecciones. Hay una virtud del discípulo y es que siempre está aprendiendo. El día que yo como cristiano deje de crecer, ese día me estanqué y comenzaré a hieder. El agua estancada apesta. Un discípulo es uno que aprende de otro. Usted, si aquí yo soy tu pastor, usted no va a aprender de otra persona, va a aprender de mí. Yo tengo el trabajo y el llamado. Usted va a respetar el llamado. Si Dios a mí me puso como pastor, como con mi esposa, usted tiene que saber que yo soy la persona que lo voy a formar a usted aquí. Nadie más lo va a formar. ¿Me está entendiendo? Y si usted entiende eso, gloria a Dios. Y si no lo entiende, que le vaya bien. Pero usted no va a ser mi oveja aquí y otro pastor formándolo por las redes sociales. Eso es andar en desorden. Yo llegué a mi iglesia, había escuela bíblica, le dije a mi pastor qué debía que hacer. Véngase el martes a estudiar. Llegué con mi maletincito, mis cuadernos y mi Biblia, en primer asiento, atento, con mi botellita de agua, queriendo aprender, hermano. No sabía ni cómo predicar, no sabía ni un libro de la Biblia. Atento. Me acuerdo que cuando el pastor enseñaba o la pastora enseñaba las clases, yo me iba a la casa y anotaba tantas cosas bonitas. Anotaba con mis lápices aquello y dije, wow. Y me iba yo a indagar ahí. Y como que se me abría el conocimiento. Y me di cuenta a los meses que estaba aprendiendo. Me di cuenta que estaba aprendiendo. Comencé a hojear la Biblia ya con más facilidad. Comencé a tener práctica en ir a los libros. Usted va a ver cómo empezamos, hermano, que vamos a Lucas. Y el hermano en Génesis y dándole vuelta. Así venimos todos, amados. Pero debe haber un interés de que la palabra de Dios vaya creciendo en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. El discípulo es uno que aprende de otro. Es un alumno, un aprendiz. Es alguien que se persuade de otro con humildad. El perfil en el cual conocemos quién es verdadero un discípulo, el perfil en el cual conocemos quién en verdad es un discípulo, es cuando el discípulo obedece instrucciones. ¿Cómo usted conoce un discípulo? Número uno, es alguien que se deja enseñar. Repite esa palabra. ¿Cómo conoce usted un discípulo? Hay gente que está predicando la palabra ahorita que de nadie ha aprendido. Son llaneros solitarios y ellos enseñan un evangelio desordenado. Por eso no hay señales de Dios en ellos. Usted no debe recibir enseñanza ni predicación de una persona que no ha sido enseñada, porque nadie puede enseñar en la vida lo que no ha aprendido. Y si usted se atreve a enseñar algo que usted no ha aprendido, usted es una enseñanza ilegal en esta tierra. Los discípulos lo que enseñaban lo aprendieron del maestro. El único que no aprendió, incluso el maestro aprendió del Padre. Al único que no le han enseñado nada es al Padre, porque Él es el Dios todopoderoso, el todopoderoso, el creador de todo. Bendito es el Señor. Pero a mí que no me venga a decir alguien a hoy que predico el evangelio. ¿Cuánto tiempo tú le dice uno a la gente y a usted ya lo discipularon? ¿Qué es discipulado? ¿Qué es eso? Ahorita fuimos a una iglesia nosotros en Atlanta, Georgia. Teníamos 2 días para preparar ese pueblo. Y oye bien que lo primero que mi pastor le dijo al pastor, 200 personas ahí, estancadas. La iglesia en pleito, la iglesia ahí queriendo crecer, la iglesia, el hombre de Dios apasionado por servir a Cristo, pero sin la revelación. La primera pregunta que le hizo mi pastor fue: ¿usted está discipulando? ¿Está siendo discípulo? No, mi pastor, la verdad no. Le dice: ninguno de los miembros que tiene es suyo. Al venir la tribulación y la prueba los pierde. No tienen raíz alguna. Le dice: hoy entiendo. Le dice: ¿por qué es que tengo lucha con este pueblo? Sí, le dice: porque el pueblo no está enseñado.
Entonces la primera conferencia que le hacemos mañana en todo el día es enseñanza de discipulado. Comenzó la primera enseñanza a las 8, que es un discípulo. A las 3 de la tarde esa gente estaba diciendo: ¿cómo se llaman los libros, pastor? Se ponían de pie. ¿Cómo se llaman los libros? ¿Cómo se llaman los libros que hay que estudiar? Ahorita en agosto vienen al Congreso y lo voy a tener aquí con el favor de Dios. Porque ellos quieren que aquí se les enseñe. Mi pastor va a estar ocupado, pero quieren que yo les dé las clases. Quieren que los 3 libros les dé una media enseñada todo el día. Y viene un bus lleno, porque quieren ser discípulos. Quieren cambiar a Atlanta, Georgia, con el poder de Jesucristo. Decían: queremos ser discípulos, con lágrimas en los ojos. Yo decía: ya qué que tengo yo en Keire, Dios mío. Bravos con uno cuando uno predica. Se les ven los rostros, hermano. No hay felicidad. Pero gloria a Dios por usted que se alegra con los mensajes de Dios en este lugar. Gloria a Dios por usted que sabe que aquí se le predica la verdad. Hermano, bendiga mi vida, bendiga la vida del pastor Jesús Lemos. Nosotros, si algo hacemos, es que predicamos el evangelio de verdad, hermano. No estamos para amontonar pedazos de albóndigas en la silla. Queremos discípulos que trastornen al diablo con el poder de Jesucristo. Aleluya. Diga conmigo: un discípulo se conoce porque aprende de otro. Le traigo noticias y acepte mi mensaje. En esta iglesia solamente podremos trabajar con la gente sumisa, con la gente que se someta. Los demás, lo lamento, tendrán que ir buscando una bodega donde congregarse o otra iglesia donde quieran estar. Pero aquí, sin sujeción a uno, no pueden estar. Porque van a vivir en una mente dividida y rebelada. Y dice la Biblia que no podemos hacer nada si no estamos de acuerdo. Porque ni aún Satanás está dividido. Los demonios nunca pelean entre ellos, porque ellos están tan enfocados en hacer un trabajo, hermano, de matar, hurtar y destruir, que lo están haciendo excelentemente. Ni un demonio está en desacuerdo con Satanás. Todos están obedientes. Lo que Satanás dice: amén, mi amo. Lo que usted diga se hace. Nunca llaman a un demonio para darle coscorrones y por rebelde. Nunca. Están unidas la unidad, que cuando el demonio sale, lo echamos fuera, te vas de este cuerpo. El demonio se va allá. Y luego, cuando regresa la persona y ve la casa vacía, dice: yo solo no pude matar a este. Tengo miedo que me vuelvan a echar a mí solo. Voy a llamar a mis 7 hermanos y amigos. Y se ve el demonio. Demonios, vengan conmigo, yo solo no pude con aquel alma. Sí, hombre, vámonos. Esos no dicen no, hermano. Están tan unidos que se vienen, mira, plungún, a meterse en aquella persona. Porque ellos se alimentan con destruir la humanidad. Entre más mal los va a nosotros, más felices ellos son. Que Dios los reprenda en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios los reprenda en el nombre de Cristo. Tengo mucho que hablarle, pero esto es un seminario. Ok. Voy a hablarle un poco para ir terminando. Porque es que mucha gente no quiere compromiso con Dios. Porque mucha gente no quiere ser discípulo. Porque mire, usted va a ver las multitudes como venían al Señor. Y las multitudes, usted va a ver que así como le sanaba el enfermo la enfermedad al Señor, así se iban para la casa. Y hay una infinidad de gente en las iglesias y yendo por el favor. Yo sé que llegamos todos así, hermano. Pero ¿por qué después de que el Señor los sana, nos libera, los restaura la vida, por qué no nos comprometemos con su obra? Si Él también tiene, hermano, también el Señor tiene necesidad en esta tierra. Su iglesia tiene que avanzar, hermano. Cuando el Señor dice la mies es mucha, Él está viendo una necesidad. Entonces, este es el costo para ser discípulo. Y esto yo no puedo dejar de decírselo a usted, porque de esto dependerá si usted va a decidir ser discípulo o no va a ser discípulo. Y oiga lo que le voy a decir: si usted no crece al nivel de discípulo, usted no será apto para este reino.
Otras palabras, al que Dios va a usar, al que Dios va a capacitar, al que Dios va a enviar, al que Dios va a usar en la iglesia para servir, tiene que ser un discípulo. La iglesia del Señor no la puede llevar gente todavía que no ha aprendido. No se le puede confiar lo santo, hermano, a cualquier persona. Solo los discípulos. Entonces, miren lo que dice la palabra en Lucas. Vamos a ir a Mateo 19 primero. Vamos a Mateo 19. Por eso yo le invito en el amor a Cristo, seamos discípulos. Mateo 19, 16. Cuando usted lo tenga me dice amén. Mire esto. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El 17 dijo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Véndete, ven y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Cuando esta persona se va triste, estamos en el 22, Jesús se da la vuelta y le suelta una revelación tremenda a los discípulos, porque vio que el mundo no está capaz para este compromiso. La gente a media con la mente turbada, o la gente que quiere solo el beneficio. Este quería la vida eterna, pero no quería hacer nada. Este quería vivir en el cielo, pero no quería pagar el precio. Entonces da la vuelta triste, hermano, como quien dice: no, hombre, esto está tremendo, que lo agarre esto otro. Entonces, pero como había un grupito de discípulos ya siguiendo al maestro, entonces viene el Señor y le dice a sus discípulos en el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24, hija, perdón. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús dijo, mirándole, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Ahí miró la debilidad en los discípulos y a hoy los soca un poco más, para ver si en verdad van a ser aprobados en este reino o van a ser como este jovencito que dio la espalda. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuál versículo es ese? Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Estas palabras, estos habían determinado ser discípulos. ¿Está viendo, hermano? Pero la gente quiere ser buenos cristianos, hermano, y ni el trabajo quieren dejar, porque el trabajo les es un estorbo. No se pueden buscar otro trabajo que no les quite el tiempo. Y estos discípulos lo dejaron todo. Pedro respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eran hombres que habían tomado la determinación como nosotros tenemos que determinarla, hermano. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea en el cielo, hermano, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también, que me habéis seguido, os sentaréis sobre 2 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y miren el 29. Cualquiera que haya dejado, aquí va el punto,
por la cual mucha gente no quiere ser discípulo, ni van a lograr llegar a este nivel. No van a llegar a este nivel, que Jesús lo dijo claro: cualquiera que no haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y le dará la vida eterna. Para ser un discípulo, hermano, hay que fajarse. Termino con Lucas capítulo 14. Este es el costo de ser un discípulo, y usted hoy tendrá que determinar si va a querer ser un discípulo o no. Porque hay muchos esposos que las mujeres los mangonean, y por las mujeres no son discípulos de Cristo. O viceversa, hay mujeres que el esposo les prohíbe que vengan a la iglesia, y por eso deciden condenarse también. Aquí no. Aquí ni mi mamá ni mi papá se pueden meter con esto. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo amo mucho a mi mamá y mi papá, pero en este llamado, mamá y papá tienen que apartarse. Yo tengo que cumplir con mi papá Dios. Papá Dios es primero antes que todo. Aunque mis hijos, aunque mi esposa, aunque mi mamá, aunque mi papá, Dios es primero. Yo tengo que cumplir con mi Señor. ¿Está usted en esa posición? Atención día, mira lo que dice Lucas 14:25. Este es el costo de ser discípulo. Por eso tenemos más gente debilitada que no quiere nada con Dios que gente que quiere, porque el que va a ser discípulo de Cristo es alguien determinado. Oiga esto: grandes multitudes iban con él. ¿Qué dice la Biblia? Grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo. Oiga bien, porque él no es un señor que únicamente quiere las multitudes y todas torcidas. No, él quiere multitudes, pero de discípulos, de fieles seguidores. ¿Me está escuchando? Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno viene a mí, oiga esto, y no aborrece a su padre. No está diciendo que usted lo va a odiar a su papá, sino que está diciendo que usted tiene que dejarlo por Cristo. Porque si su papá le tropiezo a usted para servir a Cristo, usted tiene que decirle: papá, yo te amo, te estoy muy agradecido y te voy a honrar el resto de mi vida, pero lo siento, tengo que obedecer a mi Señor. Usted va a ver lo que hace Juan y Jacobo cuando Jesús los llama. Estaban remendando la barca con su padre Zebedeo, y se bajaron de la barca y le dijeron: bye bye papá, nos habla el maestro, lo sentimos. ¿Ah? ¿Está entendiendo? Pero esto, hermano, cuesta lágrimas. Por eso es que ser discípulo de Cristo no es cualquier cosa. Aquí es donde vemos, hermano, que no cualquiera va a ser discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, ¿cuántos hermanos? La mujer les dice: si vas a la iglesia, no me vas a hallar en la casa. Bueno, va a quedar más espacio para ti, hermano. ¿De qué te preocupas? La cama te va a quedar a ti sola toda. La cobija ya te vas a arropar de pies a cabeza. Gloria a Dios. Deja a esa diabla que se condene si quiere, que se vaya al infierno. Pero tú no, tú te sientes amenazado por ella. No, hermano, parate como hombre de Dios. Pone a Cristo de verdad en primer lugar, y vas a ver cómo esa culebra que tiene tu mujer se tiene que revolcar en el juego de Dios. Aleluya. El que no deja a madre, a mujer, hijo, dicen los hermanos: pastor, perdone que mi hijo esté enfermo. Y digo yo: ¿y por qué no lo traen a la iglesia para que Jesús lo sane? Pastor, que mi hijo esto, no que mi hijo. Le digo: hermana, y la bendición de su hijo hoy es la piedra de tropiezo para que usted no se congregue. ¿Acaso el hijo que Dios le dio es para que usted sea un arruinado en la obra? ¿Ah? O el día de mañana en el juicio le dice: Señor, yo no hice la obra por el hijo que me diste. Está frío, el hijo de mi niño se me va a enfermar. ¿Qué enferma? ¿Tú crees que si tú le sirves bien al Señor, dice que ninguna plaga tocará tu morada? ¡Ja! Porque con las plumas de Él te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. ¿Sabe que cuando mis hijos se enferman, yo me indigno? No con Dios, me indigno con el diablo. Digo: tú no tienes derecho de tocar a mis hijos. Así que agarro aceite y en el nombre de Jesús
Los declaro sanos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted muchas veces me ha visto aquí solito, ¿verdad? Mis hijos allá. Mira ahorita mi esposa operada de una operación con el niño de 4 semanas, de 1 mes. Y yo en Atlanta haciendo la obra. Ella solita lidiando los 2 días con los niños. Un precio pagado, hermano. Mi amor, ¿cómo están los niños? Pásamelo por la cámara. Y allá en internet había. Pero qué tal, no, mi esposa está necesitada ahorita y todo. Yo hablé con ella, mi amor, tenemos una asignación allá. Los 2 mensajes que yo lancé para la gloria de Dios fueron mensajes tremendos. Dios se glorificó en ese mensaje. Nos toca pasar momentos difíciles. Yo amo a mis niños. Yo amo a mis niños. Estoy dispuesto a dar la vida por ellos. Pero sé que el futuro de ellos depende de cómo yo me pare delante de Dios. Cuando usted tenga a los niños enfermos, tráigalos a la iglesia. Véngase a la fila de enfrente y dígame, pastor, unja a mi niño con aceite, porque soy hombre de fe, mujer de fe, y creo que en el nombre del Señor mi niño se va a sanar. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijo, hermanos. Usted va a ver cómo a Jesús los propios hermanos lo sacaron de Nazaret. Hermanas, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Hermano, hay cosas que le impedirán a usted ser discípulo de Cristo. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo ven comenzarán a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O el rey o al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacerle frente con 10,000 al que viene con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí no basta únicamente de ser miembro en una iglesia y tener una silla. Aquí usted tiene que ser discípulo de Cristo o nada. Deje de soñar en sueños vanos. Se convierte al Señor y deja lo que le estorba, o usted puede ser cortado de este llamado. El Señor ya no está para tolerar nuestro pecado, sino vaya y lea el libro de Joel y va a ver que el llamado es a la conversión. Y dice Joel, ay, a ver si Dios tiene compasión, porque él viene de 400 años y de trabajar con un pueblo rebelde a quien mató todo en el desierto. No está para tolerarnos a nosotros. Si Él no los ha consumido a nosotros, es porque Jesús está en la diestra intercediendo. Pero qué tiempos de nosotros estuviéramos muertos, ahorita sepultados en el infierno, algunos de nosotros, por la rebeldía que hemos cargado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no ha tratado con nosotros abiertamente, nos ha dicho la verdad, y nosotros hemos hecho oídos sordos? Basta. Yo por eso aquí he determinado que la cizaña tiene que salir fuera de aquí. Si usted es trigo, usted se va a quedar. Usted me va a ayudar a esta visión. Tengo un trabajo, cambiar esta ciudad, predicar el evangelio. Tenemos una visión tremenda y es predicar al mundo entero. Pero esto lo vamos a hacer a través de discípulos. Aquí no se necesita gente, hermano, que esté soñando en otro sueño. Si usted viene necesitado en esta tarde, yo le vengo a decir, Jesús está listo para ayudarle. No importa el daño que usted traiga, le vengo a decir esto. Lo primero que usted encontrará de Jesucristo son sus brazos abiertos.
El que viene a mí, dijo el maestro, yo no lo voy a echar fuera. Pero sí te voy a decir algo. Si recibes el favor de Jesús, no seas mal agradecido. No comas el pan y el pez y que después de que tu barriga se llena, da la espalda. Ignora sus obras. No. Deja que otros hagan eso, tú no. Conviértete en un discípulo. Yo necesito discípulos del Señor en este lugar. Necesito gente confiable en la que yo pueda delegar autoridad para que puedan hacer el trabajo de mi Señor. No puedo hacer solo este trabajo. Necesito discípulos de verdad. Te he hablado la palabra en el nombre del Señor y espero contar contigo. Que el Señor sea glorificado en lo que hemos hablado. Que el Señor sea glorificado en lo que hemos hablado. Un fuerte aplauso a Él, por favor. Pónganse de pie, por favor.